Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Lunes de Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por siempre acompañarnos en este espacio, tanto por Facebook como por Zoom. En el día de hoy, nuestro Lunes de Ciencia está a cargo del Instituto de Matemáticas de la Facultad y nos han traído un invitado muy especial. Eh, Tenemos hoy entonces al doctor Francisco Rodríguez Cortés, doctor en Estadística de la Universidad Jaime I de Valencia. Pertenece a la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y su área de interés es la estadística espacial y espaciotemporal. Pertenece también al grupo de investigación de estadística de la Universidad Nacional. Y un dato muy importante es que es egresado del pregrado, de nuestro pregrado de matemáticas UDA. Entonces, profe, es un placer tenerlo acá. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y también como un representante egresado de nuestra facultad. Profe, Muchas buenos días. gracias. Buenos días, muchas gracias Camila. La verdad es que siempre he estado muy cerca de la Universidad de Antioquia, es mi casa y me siento muy orgulloso de haber estudiado allí. Bueno, como bien lo dices, el día de hoy quiero compartirles un poco de mis más recientes investigaciones en el área de mi doctorado. Yo soy matemático de la Universidad de Antioquia, tengo una maestría en matemática computacional por la Universidad Jaime I y un doctorado en estadística por la misma universidad. Pertenezco al grupo de investigación en estadística de la sede de Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia, y también al grupo de investigación en estadística espacial de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Actualmente soy profesor de la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Mi equipo de trabajo es un postdoc, 3 estudiantes doctorales, 4 estudiantes de maestría. Tengo contactos y trabajo actualmente en compañía del grupo de profesores de Bogotá, Ramón Giraldo y Marta Borges, y con David Arango de la Universidad Pontificia de Cali. Tenemos un proyecto interno aprobado por la Universidad Nacional y sobre el cual estamos desarrollando investigaciones respecto a los datos que hemos podido acceder del COVID. Ya les enseñaré cuál es nuestra forma de ver ese tipo de información a través de la estadística espacial. Y bueno, la idea fue que a raíz de la pandemia y de la aplicabilidad que tiene la metodología de trabajo con procesos puntuales a enfermedades infecciosas, como por ejemplo el COVID, entonces motivó a la utilización de las técnicas actuales para hacer un primer análisis exploratorio de la información de cómo evoluciona o cuál es la variabilidad de este tipo de enfermedad espacial y temporalmente. Entonces, bueno, esto es un trabajo conjunto con Jonathan González, también egresado de la Escuela del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, pero que está en estos momentos en España, la Universidad Jaime I, con David Arango de la Facultad de Ciencias de la Universidad Politécnica Javeriana de Cali, con Ramón Giraldo y Marta Borges, profesores de la Universidad Nacional. Entonces, voy a hacer una pequeña motivación respecto a la estadística espacial y sus diferentes líneas de trabajo. También entonces ya entraré a fondo a hablar de o a definir una de estas metodologías, que es la cual vamos a utilizar para describir la información con la que contamos, y después construir algunos modelos empíricos iniciales que nos ayudan a entender un poco cómo vamos a describir el comportamiento del patrón espaciotemporal. Y un test gráfico que al final nos ayuda a llegar a una conclusión inicial, y después entonces presentaré las líneas que llevamos en este momento abiertas trabajando derivadas de este primer trabajo. Entonces, quiero hacer una cuñita pues en términos de estadística espacial. Esta es la página del grupo de investigación de estadística espacial de la Universidad Nacional de Bogotá. Allí pueden encontrar toda la información de los miembros y
y personas relacionadas con el grupo, líneas de investigación, proyectos en ejecución y contactos por si están interesados en cooperar. Esto es un área muy transversal a todo, a biología, epidemiología, criminología, astronomía, cualquier cantidad de otras áreas utilizan este tipo de herramientas como descriptores de sus fenómenos, y el grupo de estadística espacial está abierto a cooperar con cualquiera que esté interesado. Entonces, una motivación respecto a la estadística espacial es la clásica historia del epidemiólogo y médico John Snow, que vivió en Inglaterra y nació en el 1813, murió en el 1858 y fue quien en la crisis del cólera en 1854 en Londres se dio cuenta o utilizó, georreferenció información para sacar una conclusión. Entonces, el mapa que está a la derecha, entonces es un croquis de la época de 1854 de Londres, del centro de Londres, y los puntos que están en negro eran las fuentes de agua, donde la gente iba y consumía agua de los pozos para comer o para ducharse, para lo que fuera. El sistema de acueducto era por fuentes, y resulta que a este señor se le ocurrió la idea de empezar a relacionar los casos de cólera con los lugares donde la gente iba a ir a recoger agua, y a la conclusión que llegó es que las fuentes que estaban más sucias, con heces fecales, con basura, con aguas negras, aguas muy malas, eran las que estaban relacionadas con los casos de cólera. Entonces lo que hizo fue alertar a las autoridades del momento y que cerraran las fuentes más sucias, que intentaran limpiar las otras, y así se pudo controlar entonces el brote de cólera en 1854, y es un primer registro de una utilización espacial para modelar una enfermedad. Entonces, es como el fundador de esta idea. La estadística espacial es un área que ha venido desarrollándose de manera muy rápida y ha explotado, digamos, de alguna manera en términos de investigación. Resulta que, por ejemplo, en 1975, este libro de acá, el verde de la izquierda, el profesor Bartley hizo un compendio sobre casi alrededor de 90 páginas, hablando sobre lo que existía en ese momento en la literatura en base a estadística espacial. Y ya en el 91, en 1991, Creasy escribió un libro que sería como el primer tratado serio de la estadística espacial en formato con fundamentos teóricos probabilísticos, digámoslo de alguna manera. Entonces, lo que hizo Creasy fue que dijo, bueno, viene mucha información, viene mucho tipo de información, entonces tenemos que dividir la estadística espacial en tres grandes áreas, que las definieron como la geoestadística, los látices, los datos en látices o datos en áreas, y los patrones puntuales o patrones espaciales. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de qué es la geoestadística. Entonces, esto tiene una definición muy formal. Yo puedo ir y construir un espacio de medida y después definir un proceso estocástico y dotarlo de un conjunto de índices. O sea, yo puedo hacer esto tan formal como yo quiera, pero mi idea hoy es presentarles algo más agradable y con más interés de aplicabilidad que de formalismo. Entonces, resulta que este es un primer ejemplo de geoestadística. Este sería un mapa estimado de precontrol de prevalencia de la orcozancosis. Esta enfermedad, espero haberla pronunciado bien, es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de picaduras de moscos y que al final puede dejar ciegas a las personas. Entonces, esta fotografía es tomada del libro Model Based Statistics for Global Public Health, Methods and Applications, que es enseguida les voy a mostrar el libro, es de autoría del profesor Peter Deagle, y entonces la idea de fondo es que la variable que yo vaya a observar, fíjese que nuestra ventana de observación es el centro de África, ¿de acuerdo? Es los países que están coloreados. Esta va a ser nuestra ventana de observación, y este mapa estimado de prevalencia es un mapa continuo.
En cualquier lugar donde usted se pare sobre este mapa, usted va a tener un valor de prevalencia de la infección que estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el fondo de la geoestadística. La geoestadística exige que mi variable aleatoria sea continua sobre todo el espacio, el dominio donde yo la estoy definiendo, o mejor dicho, en la ventana de observación, que haya una continuidad del fenómeno. Entonces, este es un caso, un ejemplo de qué sería entonces la geoestadística. Este es el libro, este es el profesor Peter Deagle, es el director del centro, se llama Center for Health Information Computing and Statistics, y la palabra es chica. Cuando le explicábamos al profesor que era chicas en español, que era muy gracioso, se reía mucho porque eres de la sigla en inglés, y de su última publicación, que fue del 2019-2020, es este libro que se llama Model Based Statistics Global Public Health, que es entonces uno de los mentores o de los principales investigadores que han contribuido al desarrollo de la estadística espacial y en particular a la epidemiología espacial y espaciotemporal. Su foto y su letrero nos dice mucho en esta época de pandemias. Data Save Lives, mira, los datos salvan vidas, y es un mensaje muy importante. El siguiente gráfico que el nuestro es una representación de lo que se denominan datos en áreas. Los datos en áreas entonces se asocian a unidades geográficas, digamos, pueden ser conjuntos, digamos, equivalentes en áreas o en una partición regular, digámoslo de alguna manera, o como se suele representar, por ejemplo, la figura que está a la izquierda es la clasificación por municipios de la afectación de COVID-19 al 23 de julio del 2020, y estos son los datos oficiales que reporta el Ministerio de Salud respecto al COVID. Fíjese que es muy fácil de interpretar, es una escala de colores donde verde es no afectado y rojo es afectación alta, ¿de acuerdo? Y ahí va variando pues la escala de colores. Y lo interesante de esto es que si yo entonces pienso en cada municipio como mi unidad espacial, y a ese municipio escojo el centroide de su región espacial como mi coordenada que lo va a representar, entonces igual yo puedo definir una estructura de vecindad entre todos los municipios del país. Por ejemplo, un municipio en la Amazonía es medianamente cercano al municipio en el Baupés o a un municipio en el Caquetá, mientras que es muy distante de un municipio en La Guajira, pensando entonces solamente en los centroides. Resulta que estos datos en áreas, al ser la información, la va a representar geográficamente el centroide de cada municipio, entonces van a ser en general variables de conteo, ¿de acuerdo? Fíjese que yo puedo asociar al centroide de cada municipio el número de casos positivos, números de muertos, números de sospechosos, número de recuperados, número de vacunados, cualquier cantidad de variables, la puedo asociar. Y existen técnicas muy interesantes que son extensiones de los conceptos clásicos de la estadística, como la técnica que se llama regresión geográficamente reponderada, en donde lo que va a acontecer acá es que al modelo de regresión clásico que conocemos se le va a adicionar la estructura espacial a través de una matriz de distancias, o que yo la puedo convertir luego en una matriz de correlación espacial o en una matriz de correlación espacial. Entonces es lo que pasa. Entonces, claro, yo puedo entonces definir mi nivel de cercanía de mi vecino en este tipo de estructuras de datos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser el vecino es el que tenga frontera compartida conmigo, o el vecino del vecino, y cosas de ese estilo. Se pueden construir estructuras para incluir ese tipo de distancias dependiendo del interés dentro de la matriz o dentro del modelo de regresión. Existen, por ejemplo, modelos de variables, método de análisis de componentes geográficamente reponderadas,
¿cierto? El típico ejemplo es explicar unas elecciones en un país, las votaciones por un presidente, donde por municipio puedo descomponer yo y decir, los que más votaron fueron las personas que no tienen empleo, o los que sí tienen, los que tienen educación, los mayores. Existen toda esa cantidad de gama de variables multidimensionales, las puedo incluir en técnicas clásicas asociadas a información espacial. Bueno, y demás técnicas, pues que modelos bayesianos de fondo también se pueden utilizar para construir este tipo de mapas y predicciones espaciales. Bien, y el tercer conjunto de datos son los patrones espaciales. Entonces, lo que acontece es que los patrones espaciales aparecen de forma aleatoria y son discretos. Es decir, por ejemplo, la figura que está en la parte superior derecha son las localizaciones de 352 casos de Campylobacter, una infección que se da en el estómago, ¿cierto? Y que produce daños de estómago severos y demás tipo de enfermedades. Entonces, fíjese que las apariciones de estos puntos son localizaciones en el espacio donde no puedo, donde son completamente discretas. Otro ejemplo muy usual de patrones puntuales es pensar, por ejemplo, en los terremotos, en los epicentros de los terremotos. Si yo considero, por ejemplo, la región de Santander, que es muy activa sísmicamente, entonces, y georreferencio los epicentros de los terremotos, lo que va a pasar es que el patrón es completamente aleatorio, las localizaciones son aleatorias de alguna manera, tienen alguna estructura, un mecanismo estocástico de fondo, pero no en todos los lugares puedo garantizar yo que hay un epicentro. ¿De acuerdo? Fíjese que en el caso anterior lo que hacíamos era que dividíamos por regiones, en el centroide de cada región yo concentraba mi información. En el caso de la geoestadística, yo garantizaba que en todo el dominio espacial existía mi variable aleatoria, mientras que en los patrones puntuales el fenómeno es completamente discreto y no puedo garantizar que en todo el espacio ocurra ese fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, este es un modelo de estimación de la intensidad espacial y temporal basado en kernels, lo paramétrico. Pero bueno, la idea es entonces la definición de esos tres grandes grupos de estadística espacial. Y luego en el 2020, Gelfand y Deagle y Fuentes y Groth, 4 profesores muy importantes en el medio en estadística espacial, editores de revistas muy prestigiosas, Peter Deagle, presidente de la Royal Statistical Society, por ejemplo, bueno, Peter Groth está en JAXA, son profesores muy influyentes a nivel investigativo en estadística y decidieron construir un handbook of Spatial Statistics en el que le daban entonces ahora una definición un poco más fuerte a estos 3 grandes grupos de la estadística en el 2010, ¿de acuerdo? Y definieron entonces la geoestadística como variaciones espaciales continuas que implican un proceso estocástico, ¿de acuerdo? Los datos en áreas, entonces, variaciones espaciales discretas que implican una finitodimensional variable aleatoria, una variable aleatoria finitodimensional, y a los patrones puntuales como medidas de conteo, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue una formalización aún más severa de estadística, y entonces al día de hoy se cuentan con una gran variedad entonces de textos en estadística espacial, y acá les voy a presentar en particular algunos de mi interés o hacia donde nosotros vamos, hacia los procesos puntuales espaciotemporales. Entonces, los procesos puntuales se derivan de un área mucho más general que se denomina la geometría estocástica, y esta geometría estocástica adaptada al plano o a la esfera o a los grafos o a un espacio euclidio interesante, entonces ya digamos que la adoptan o se adopta en común como estadística espacial o patrones puntuales espaciales. ¿De acuerdo? Y entonces hay varios paquetes en R y muchos textos, por ejemplo, Cox,
escribió este texto en compañía de Issam, se llama Point Processes. Ripley es también otro de los profesores muy destacados que ha escrito temas de estadística espacial. Dietrich Stoyan, Jesper Meller, Adrian Baddeley, Peter Deagle, son autores que han puesto en la literatura colecciones muy importantes sobre este tipo de teorías. Pero como lo vemos en la diapositiva anterior, esto hasta hace muy poco solamente se consideraba de dimensión espacial, este tipo de fenómenos. Lo estábamos analizando como si fuera una fotografía en el plano, pero en realidad muchos fenómenos, y en especial los fenómenos epidemiológicos, son fenómenos que varían en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, hace pocos años, digamos unos 10, 12 años, se ha venido incrementando en la literatura el número de investigaciones de procesos puntuales espaciotemporales y sus aplicaciones a diversas áreas del conocimiento. Entonces, un claro ejemplo de un proceso espaciotemporal sería pensar en los terremotos, como les contaba antes. Esta es la zona de Santander, la que les decía que es una zona muy activa sísmicamente, donde está el cañón del Chicamocha y donde está el nido de la Mesa de los Santos, que es esta zona de aquí, geográficamente hablando, donde está el Nido de los Santos. Ahí hay una falla geológica muy importante y es una zona sísmicamente muy activa. Entonces, si yo considero un área pequeña de estudio, digamos el departamento de Santander es un área de estudio pequeña, yo puedo hacer una proyección de su topografía al plano y no estoy cometiendo un error muy grande en la simplificación de la realidad llevándola a un modelo estadístico. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer una proyección al plano de esta región y georreferenciar como un punto a cualquiera de los eventos o a todos los eventos que están pasando o que son epicentros de terremotos. Luego lo que va a tener es una colección de X, Y y T, objetos, coordenadas en el espacio y la unidad de tiempo en la que la esté midiendo, días, meses, años, minutos, lo que tú quieras. Y con esto ya podría entonces pensar en un espacio, en el plano euclidiano, en la distancia entre los eventos, entre los sismos, sería la línea recta, ¿de acuerdo? Es muy importante, y voy a aclararlo en este mismo momento, que el estudio de la estadística espacial implica el relacionar o incluir también todos los conceptos geométricos. Acá ya no vamos a pensar únicamente en una variable. Esto puede ser, acá les estoy mostrando un modelo espaciotemporal, pueden haber modelos tridimensionales. Piense que ahora queramos adicionar la geolocalización, las coordenadas de longitud y latitud del tiempo del sismo, pero que queramos adicionar información como si fuera su profundidad. ¿De acuerdo? Y o a esa geolocalización en espacio y tiempo le voy a adicionar una marca que es el tiempo, la energía liberada. Cómo hacer análisis y cómo... Entonces, acuérdense que siempre vamos de la idea de un modelo, un fenómeno natural, hacer una simplificación de él, matemáticamente hablando, es construir un modelo, y en estadística espacial tenemos que apoyarnos mucho. Entonces, como lo vimos atrás, en términos de descriptores y esas cosas de teoría de la medida, y en términos también de la geometría, muy importante. Entonces, este es un claro ejemplo de un modelo, de un proceso espaciotemporal en el plano. Pero entonces, acuérdense que les estoy hablando mucho de la geometría. Estos serían, por ejemplo, los accidentes de tránsito en una ciudad que se llama Castellón, en España, y los punticos rojos que aparecen. Esto es la información a través de varios años de los accidentes de tránsito. Entonces, analizar este tipo de problemas, por ejemplo, los accidentes de tránsito, que también es un problema de salud pública muy importante a nivel mundial, los accidentes de tránsito y las muertes de los peatones por accidentes de tránsito también, o cualquier cantidad de fenómenos que puedan pasar en las calles. Cuando yo quiero analizar este tipo de información en el espacio, yo no lo puedo hacer, o sí que se ha hecho, pero equivocadamente, considerando la distancia euclidiana
entre las localizaciones y georreferenciando los accidentes de tránsito en el plano. Para que el modelo sea más justo con la información, entonces ahora lo que pasa es que podemos cambiar nuestra geometría y construir los fenómenos de otra manera. Por ejemplo, imagínense ahora que nuestro espacio métrico, nuestro soporte geométrico van a ser únicamente las calles de la ciudad. Nosotros no podemos movernos sino por calles, ¿de acuerdo? Entonces, si yo a esas calles las doto de la distancia comúnmente llamada la distancia de Manhattan o la distancia del taxista o la distancia del camino más corto, o sea, cuál es el recorrido dentro de las calles. No puedo atravesar parques, no puedo atravesar edificios, solamente dentro de las calles. ¿Cuál es el recorrido más corto para yo llegar de un accidente de tránsito al otro? Entonces, considerar las calles como mi espacio métrico y la métrica del taxista como la distancia entre los eventos, me hace entonces pensar geométricamente en un grafo disconexo con la distancia euclidia y matemáticamente tendré que modelarlo con técnicas de matemáticas sobre los grafos, ¿de acuerdo? Pero esto es matemáticamente se conoce como el grafo está embebido en el plano, ¿de acuerdo? Entonces son cosas muy similares, pero es una geometría muy diferente para modelar un problema bajo, digamos, la misma estructura, pero diferente geometría. Y otro ejemplo muy claro de un proceso puntual, entonces sería pensar, otro problema muy importante en la actualidad son la cantidad de chatarra o de basura espacial que orbita nuestro planeta en este momento. Algunos astrónomos y personas dedicadas a estudiar este tipo de fenómenos consideran interesante georreferenciar los lugares donde hay colisiones de chatarra. Fíjese que esta chatarra espacial para las agencias espaciales internacionales, en principio, una explicación es que es muy costoso traer las satélites y telescopios viejos ya inutilizados, hacer misiones espaciales para traerlos a la Tierra como basura. Entonces, estas colisiones pueden desatar muchos más objetos que orbitan ahí regidos de la gravedad y estas cosas, pero que pueden afectar o los satélites nuevos o la misma Estación Espacial Internacional o los telescopios en uso. Entonces, hacer un modelo en la esfera o proyectar este tipo de lugares donde hay colisión entre basura espacial y proyectarlos a la esfera y considerar la distancia, la geodésica entre los puntos, entonces ya nos lleva al mismo problema, patrones puntuales evolucionando en el tiempo, pero donde su espacio geométrico ya no es ni el plano, ni es una red, sino que es la esfera y demás. Entonces, esta es la invitación, a esto era lo que quería llegar yo, a la conclusión de que estudiar estadística espacial entonces también requiere involucrar conceptos geométricos muy importantes. Perfecto, y entonces en la actualidad ya existen entonces varios libros de estadística espaciotemporal en los diferentes áreas, en procesos puntuales, Geostatistical Model and Kriging, geoestadística, basados en diseños de experimentos para información espaciotemporal, modelos bayesianos, y también existen revistas muy importantes que están en el top 100 de las mejores en el ranking mundial, en el JCR, dedicadas únicamente a estadística espacial y a estadística espaciotemporal. Por ejemplo, esta es una de estas revistas del Elsevier, se llama Spatial Statistics, y en esta revista, en el 2016, en colaboración de mi director de tesis y varios colegas, dos colegas, publicamos un review acerca o una revisión de lo que había en la literatura en estadística espaciotemporal para procesos puntuales. Fue un compendio casi de 50 hojas más o menos, en donde se trató de
de unificar los conceptos que hay en estadística espacial y bueno, ya a futuro vendrán libros, me imagino, más especializados. Fíjense que esto es en el 2016, han pasado ya 5 años por lo menos y obviamente en la literatura hay mucha más material e investigaciones de técnicas recientes para análisis de estadística espaciotemporal. Bien, entonces lo que se hace acá en principio es aplicar las técnicas, algunas de las técnicas que están descritas en el artículo publicado en el 2016 a información proveniente de la ciudad de Cali, donde el primer caso de positivo reportado de COVID-19 fue el 15 de marzo y tenemos información recolectada hasta el 30 de septiembre del 2020 de la ciudad de Cali, el área metropolitana, creo, sí, el área metropolitana de la ciudad de Cali. Y entonces estos son las localizaciones de los casos positivos confirmados. Obviamente entonces los datos son georreferenciados con la dirección de la persona que está positiva para COVID, ¿de acuerdo? Y en una casa pueden existir por lo menos 2 o 3 personas infectados, entonces se georreferenciaría el mismo dato. Entonces una técnica muy usual en estadística espacial es que se hace una especie de semidispersión de la información para que no, porque uno de los supuestos importantes de este tipo de teorías es que no puede haber puntos repetidos con las mismas coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es una especie de, se le suma un ruido, una normal, con un radio de 5 metros, usted no se ha salido de su casa, y entonces así voy a tener 2 puntos georreferenciados que pertenecen a la misma dirección, pero que sus coordenadas son diferentes y los puedo contar como casos aparte y que obviamente van a estar muy cerca. Entonces, la escala de colores, los colores más oscuros son los casos más antiguos y los colores más claros son los casos más recientes en la gráfica de la izquierda. Y en la gráfica de la derecha, entonces tenemos el número de casos acumulados, cómo se fue acumulando el número de casos por día. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un periodo más o menos de unos 230 días y está entonces la región de Cali ubicada en coordenadas planas. Perfecto. Entonces, esta sería una representación de esta información de Cali. Acuérdense que esto es solamente hasta, es un subconjunto de la información solo hasta junio y entonces este tipo de gráficos interactivos lo que nos va a ayudar a distinguir entonces, fíjense que si yo viera la información de esta manera, esto simplemente lo que me está indicando es conteos por barrios de Cali, ¿de acuerdo? Por las comunas de Cali. Mientras que si yo quisiera entrar mucho más a la información, entonces a esto es a lo que se denominan los patrones puntuales. Entonces, fíjese que lo importante o la contribución interesante que tiene este desarrollo es que nosotros, la mayoría de los informes o publicaciones que relacionan la estadística espacial en la literatura son investigaciones donde se hacen estudios de datos en áreas. Acá nosotros tenemos las unidades completamente desagregadas por direcciones, tenemos la base de datos desagregada, entonces es lo que nos permite trabajar con la metodología de procesos puntuales, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente un mapa interactivo donde yo puedo ubicar los clústeres, los cúmulos, donde hay más cúmulos de infectados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fíjense que la zona céntrica, no sé si han visto los reportes de la ciudad de Cali, uno de los focos más importantes de contagios es a los alrededores de su central de abastos, que es la galería central, y acá claramente hasta este momento lo mostraba pues que las zonas más afectadas son el centro, y este es el lado derecho de acá de Cali también. Okay. Y las zonas menos afectadas, pues el norte y el sur, que son como las zonas más campestres de la ciudad. Bueno, ese sería una primera representación de la información. Este sería otro tipo de representación ya más dinámica. Este sería el número de casos o los casos positivos en Cali
por semana epidemiológica. Entonces, acá esta animación lo que nos muestra, yo espero que la estén viendo, cómo evolucionan por semana epidemiológica los casos de COVID-19 hasta la semana 38-40 de Cali. ¿De acuerdo? Y finalmente, otro gráfico inicial que se construyó, que se puede construir descriptivamente para analizar la información de COVID-19 en el formato de estadística espacio-temporal. Bueno, eran las estimaciones de las curvas de prevalencia a partir de los modelos SIR, y acá están los R0, es un trabajo que se hizo en el momento y que es unidimensional, y uno de los proyectos, uno de los objetivos que se tienen en esta investigación es construir uno espacial, modelos espaciales a través de los modelos SIR. Y finalmente, bueno, ya, ahí está. Entonces, esos fueron unos primeros gráficos iniciales con los cuales podemos entender el patrón o el fenómeno del COVID-19 en Cali como un proceso puntual. Entonces, ahora vamos a darle un poquito de formalidad al tema y vamos a entender cómo construir descriptores que nos ayuden a explicar qué está pasando. Entonces, un proceso puntual matemáticamente puede ser visto como un subconjunto contable de R2 por R. ¿De acuerdo? En la dimensión del espacio y la dimensión del tiempo. Entonces, yo tengo un subconjunto aleatorio contable, o sea, tengo un subconjunto de observaciones en el espacio. Tenga en cuenta que el hecho de que yo defina una ventana de observación no quiere decir que por fuera de esa ventana de observación no esté pasando no esté ocurriendo mi variable aleatoria, mi fenómeno. O sea, por fuera, obviamente que por fuera de la ciudad de Cali está ocurriendo el fenómeno, yo simplemente me restringo a una ventana de observación donde observo un subconjunto finito de puntos o de geolocalizaciones de mi variable aleatoria. Y entonces así podemos definir un volumen espaciotemporal de alguna manera, definiendo nuestro proceso puntual como un subconjunto aleatorio contable de R2 por R. Y resulta que si definimos entonces la distancia, si utilizamos la distancia como las bolas, ¿de acuerdo? Construidas a través de un círculo en el plano y un cilindro en el espacio-tiempo. O sea, vamos a considerar la dimensión del tiempo perpendicular. Acuérdense que cuando estamos hablando de fenómenos espaciotemporales en estadística, nosotros, esto no tiene absolutamente nada que ver con conceptos relativistas. Esto es simplemente la medición de la variación en el espacio y en el tiempo de un fenómeno geolocalizado. Entonces, nuestra unidad geométrica de conteo van a ser cilindros, ¿de acuerdo? Un círculo en el espacio y la coordenada temporal perpendicular, como si fuera la coordenada Z. Entonces, fíjese que acá tengo entonces el volumen espacio-temporal, y en la escala de color muestra la evolución en el tiempo. El color es el tiempo de aparición de cada uno de los puntos. Entonces, dice que el azul hay pocos casos, y de manera gradual o exponencial o de alguna forma crece el número de casos, y su parte superior sobre la semana 200 son muchos puntos rojos. ¿De acuerdo? Entonces esta sería nuestra geometría del problema espaciotemporal, y entonces vamos a definir una variable, nuestra variable aleatoria del proceso va a ser el número de puntos que caigan dentro de nuestra ventana de observación. Vamos a denotar como n, y fíjense que la variable aleatoria la describimos como n de a por b, donde este a y este b son subconjuntos de R2 y R respectivamente, y donde sabemos entonces que esa variable aleatoria es finita y el conjunto es acotado. Bueno, entonces lo vamos a llamar un proceso espaciotemporal, y los procesos espaciotemporales tienen dos características muy importantes que tenemos que asumir para poder hablar de nuestros descriptores. La primera de ellas es el concepto de estacionariedad, que lo que significa es que yo tengo mi variable aleatoria, que es el número del conteo, el número de puntos que ocurren dentro de la ventana de observación espaciotemporal. Entonces, si ese conjunto de puntos dentro de ese proceso, si yo le hago un desplazamiento, un shifting, entonces estamos geométricamente hablando, yo tengo un conjunto de puntos en el plano, y si yo los desplazo de alguna manera, la distribución de esos puntos espacial
inicialmente es exactamente la misma que la de los trasladados, o sea que no le afectan las traslaciones. Y el concepto de isotropía es respecto a un ángulo en particular, de que si yo roto mis puntos, sigue conservándose la misma distribución del proceso X. Resulta que en estadística espacial esa tal distribución sabemos que existe, pero no las conocemos o no tenemos formas cerradas para ellas. Entonces es un reto ahora mucho más grande que le van a imponer a todo esto para tratar de modelar, pero tenemos entonces modelos interesantes. Yo puedo, obviamente, mi proceso puntual proyectarlo al espacio, tiene que darme solamente con las coordenadas espaciales y con las coordenadas temporales. Y entonces, así ese sería el fundamento base, pero intentando entonces continuar con el desarrollo, se utiliza una herramienta muy importante que se denomina el teorema de Campbell, que es la ecuación que les estoy presentando anteriormente, que detrás es de este teorema que nos permite considerar el valor esperado de un discreto, convertirlo en un continuo, pero en ese continuo aparece una densidad y ahí detrás está el teorema de Radon-Nikodym de teoría de la medida. Acuérdese que en la definición del Handbook of Spatial Statistics ya hablábamos de que los procesos puntuales eran entonces medidas de conteo. Entonces aparece esta lambda super K, donde este K va a ser el orden de la medida. Esto es la función que va a representar como nuestros momentos, equivalentemente a las variables, a los procesos estocásticos reales, pues unidimensionales. Entonces, fíjese que este símbolo de aquí arriba significa los conteos entre pares diferentes. Entonces, estos son métodos que cuando vayamos a hacer la estimación, van a ser métodos que de alguna manera hay que tener cuidado porque son métodos frecuentistas. Fíjese que yo acá voy a considerar todas las posibles combinaciones de pares diferentes. Entonces, cuando K es grande y cuando el número de observaciones es grande, esto implica un costo computacional muy alto, porque esto no lo vamos a dejar solamente ahí en ecuaciones, sino que lo queremos materializar, digamos, de alguna manera haciendo una aplicación computacional que nos permite pues, observar qué está pasando. Perfecto, así las cosas. Entonces, fíjese que esa densidad multiplicada por diferenciales de área de mi proceso espacial, yo estoy en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces ese producto, el diferencial de área por la función de densidad es igual a la probabilidad. Yo puedo entonces ya asociar una probabilidad a, entonces esos en general, los que representaciones gráficas de procesos puntuales nos están hablando de una probabilidad espacial, ¿de acuerdo? O sea, que es la probabilidad de que en un espacio infinitesimal ocurra un punto del evento, ¿cierto? Considerando el orden que sea de ese punto. Entonces, dada esta probabilidad, yo puedo entonces considerar o construir una primera medida que se llama una medida de intensidad y está definida de esta manera. Y a esta intensidad que hay aquí, donde U representa la localización espacial, fíjense que está en negrita, U es XY y V es la componente temporal, entonces la vamos a llamar la función de intensidad. Y si esa función de intensidad es constante, el proceso lo vamos a llamar homogéneo. Fíjese, esta es otra definición más heurística, más en términos de límite, de que voy a ver la intensidad como el límite cuando los diferenciales de área y tiempo tienden a cero del valor esperado de mi variable aleatoria, que es el número de puntos que ocurren en el diferencial de área por el diferencial de tiempo, dividido entre este producto, pues, espacio-temporal de diferenciales. Y entonces esta intensidad de alguna manera da el concepto de número de puntos sobre unidad de área. Entonces esto es lo que vamos a representar o que vamos a intentar estimar. Entonces esas funciones las vamos a estimar. Lo primero es que tenemos que asumir el modelo más sencillo es asumir la hipótesis de separabilidad espacio-temporal. Entonces decir que yo mi función conjunta la voy a escribir como dos marginales, una espacial y una temporal, y entonces yo puedo construir un estimador para cada uno de estos, el de espaciales y temporales por sí son muy frecuentes o muy comunes de considerar, hay muchas ideas en la literatura, y resulta que este estimador conjunto es proporcional
al estimador del espacio y el tiempo. Entonces, también se mostró que este estimador, 1 sobre el número de puntos por el estimador del espacio, por el estimador del tiempo, es insesgado para el estimador conjunto, entonces sin ningún problema. Lo que pasa es que gráficamente no es viable visualizar una estimación, una intensidad de espacio-tiempo, ya les voy a mostrar por qué. Entonces, este sería la forma de estimar usualmente la intensidad espacial. Fíjese que yo de un conjunto de puntos, voy a construir, de un conjunto de puntos como este, o mejor dicho, como el que está acá, de este conjunto de puntos, yo quiero construir una especie de continuo, un raster, es el término en GIS de esta imagen computacional, un continuo que me diga, ojo, que me diga, como estoy considerando la intensidad, acá lo estoy considerando 1, que me diga la probabilidad, ¿de acuerdo? Ojo, la probabilidad de que del número de puntos o de la ocurrencia de puntos en esa región. Súper. Entonces, con este estimador de acá, puedo construir, esto es un kernel, es un estimador no paramétrico, entonces lo interesante es que yo a priori no tengo que definir ningún modelo, sino que yo simplemente hago un suavizado. Imagínense que yo pudiera construir un histograma tridimensional, hacer un suavizado de ese histograma y gráficamente se representan las curvas de nivel de esa superficie después del suavizado. Muy importante que este suavizado entonces tiene un parámetro muy importante que se llama un ancho de banda, un parámetro de suavizamiento que tiene que ser seleccionado con cuidado para no sobreestimar o subestimar la intensidad. Pero hay técnicas computacionales que ofrecen estimadores óptimos de esos anchos de banda, los cuales pueden ser utilizados, y este valor de la intensidad tiene este componente en el denominador, esta C sub W, esta función, ese se llama un corrector de borde. Resulta que cuando yo vaya a hacer estimaciones en los bordes de mi área de estudio, como yo no estoy teniendo en cuenta los puntos que hay fuera de mi ventana de observación, entonces yo necesito hacer una corrección en los bordes para poder que mi estimación sea correcta, ¿de acuerdo? Y resulta que este estimador con este corrector de borde, la literatura está mostrado que efectivamente es insesgado. Y resulta que otra propiedad que tiene es que la integral de ese estimador insesgado de la intensidad por el diferencial de área es igual al número de puntos del proceso. Muy bien, pues resulta que en estadística es muy usual el software libre, el lenguaje de programación R, el cual tiene librerías y en la cual existe una librería que se llama STPP, que es Space Time Point Pattern Simulation, Visualization and Analysis, que usted se la puede descargar, de la cual yo soy coautor, y es una librería donde usted puede encontrar toda la implementación computacional de los gráficos y de las estimaciones que se muestran en esta presentación. Es en coautoría con el profesor, con la profesora Edith Gabriel de la Universidad de Avignon en Francia, el profesor Peter Deagle de la Universidad de Lancaster en Reino Unido y el profesor Barry Robinson también de Lancaster. Y ya estamos en la versión 2.5. Hace un par de semanas actualizamos en el CRAN la última versión de este paquete y es muy interesante. Entonces, ese paquete en ayuda de otros, como por ejemplo ggplot, que es un paquete muy interesante para representación de datos espaciales y unidimensionales, hicimos una estimación de esa intensidad. Entonces, acuérdense que este valor de aquí, este nivel de intensidad, es una probabilidad. Entonces, los que utilizan GIS o personas usualmente que utilizan software para trabajar con espacialidad, hablan de mapas de calor, pero donde el calor entonces representa este nivel. Pero fíjense que esto sería una superficie, ¿de acuerdo? Y el nivel entonces sería la probabilidad, ¿de acuerdo? De ocurrencia de eventos. Entonces fíjense que en el centro, como lo veíamos en el primer gráfico descriptivo que hacemos por polígonos, este es el centro de Cali, donde hay una alta, la galería, donde hay una alta probabilidad de ocurrencia de COVID a ese momento, ¿de acuerdo? Fíjense que esto era apenas el primer pico de Cali, y aquí en la zona sur, en la zona más campestre, había una baja probabilidad de ocurrencia
de casos positivos de Cali, y acá teníamos una estimación de la intensidad. Pero acuérdese que a esta época de la pandemia, las pruebas, los diagnósticos de COVID a través de las pruebas PCR y demás tenían un importante retraso en días para certificar si era positivo o no. Entonces hay que tener un poco de cuidado. No es que esté decreciendo la curva, sino que esto era en la semana 200 más o menos. Teníamos un retraso muy importante en las pruebas de positividad de COVID-19. Entonces, ahí está la primera propiedad que encontramos de esa distribución espacial de esos puntos, o la primera forma de explicar esa variabilidad espaciotemporal a través de la intensidad, ¿cierto? Que también es una forma de gráfica de visualizar el riesgo de contagio en zonas de Cali. A este tipo de modelos se le pueden adicionar covariables como, yo qué sé, dado un caso positivo, qué distancia de ese caso positivo hay a una estación de transporte público, qué distancia hay a un centro comercial, qué distancia hay a una plaza de mercado, a involucrar covariables, ¿de acuerdo?, en el espacio, que nos ayuden a explicar un poco más pero el fenómeno. Pero acuérdense que este es un primer acercamiento a través de un modelo no paramétrico de la intensidad. Pero entonces, ahora lo importante es, listo, pero entonces yo qué me gano con saber el riesgo o la probabilidad de ocurrencia, pero no puedo adelantarme un poco, no puedo saber qué está pasando o una explicación del comportamiento de la dinámica. Entonces, para eso hay que definir algunos modelos. Voy a ir muy rápido sobre esto. Entonces, el modelo base, el modelo central, es la hipótesis de aleatoriedad completa espacio-temporal, y esta hipótesis de aleatoriedad completa espacio-temporal se construye a través de un modelo Poisson homogéneo, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que la intensidad lambda, el parámetro lambda de la distribución Poisson, esta realización de este Poisson, me va a decir cuántos puntos voy a generar, y luego ese número de puntos los genero como una uniforme en X, dependiendo pues de la ventana espacial, una uniforme en Y y una uniforme en T. Y ahí junto esas tres coordenadas y tengo simulado un proceso espaciotemporal completamente aleatorio o un modelo de Poisson homogéneo. ¿De acuerdo? Este sería nuestro modelo base en procesos, es el completamente aleatorio y con intensidad constante. Bien, entonces fíjense que esta es una simulación en el cuadrado unidad, el intervalo temporal es 0,1 y el número de puntos simulados fueron 800. Bien. Pero entonces resulta que todos los fenómenos no se comportan con una intensidad constante. Fíjese que ser homogéneo significa tener casi que el mismo número de puntos por unidad de área. Si yo divido mi ventana espaciotemporal en una cuadrícula, entonces encontraría en promedio el número de puntos por cada uno de los píxeles de mi ventana. Entonces hay modelos, se propusieron modelos mucho más generales, donde entonces ahora la intensidad no es una constante, sino que es una función. Acá la diapositiva está en la parte de abajo, y fíjense que esta función, entonces, esta sería la estimación espacial de la intensidad, el primer cuadrado a la izquierda, el primer panel. El segundo panel sería la representación espaciotemporal de los puntos. Acuérdense que los más oscuros son los más viejos y los más claros son los más nuevos. La siguiente panel sería la proyección en el espacio, y el tercero la proyección en el tiempo del patrón. Y claramente los modelos naturales son modelos inhomogéneos, que no tienen un comportamiento en especial. Pero entonces este tipo de procesos se llaman procesos o doblemente estocásticos o procesos inhomogéneos de Poisson, y fueron propuestos en principio por el profesor Cox. Luego, entonces, de pensar en la aleatoriedad completa y los procesos inhomogéneos doblemente aleatorios, es plausible pensar en modelos de agregación, donde los puntos en el espacio y en el tiempo aparezcan juntos, ¿de acuerdo? Entonces, un modelo muy clásico y muy amplio es el modelo de Neyman-Scott, donde yo lo que tengo es un conjunto de padres. La forma de simular estos conjuntos agregados es, imagínense que yo voy a simular un proceso como el anterior, un proceso Poisson homogéneo, y esos van a ser los padres. Alrededor de cada padre yo voy a definir un radio, que ese va a ser mi parámetro de interacción, ¿de acuerdo? Y en ese radio voy a construir una distribución en principio uniforme bivariada.
Entonces ahí tengo un proceso clúster muy típico que se llama un proceso de Mater, pero si yo alrededor de cada padre ya no distribuyo uniforme, sino que utilizo, por ejemplo, una distribución normal multivariada, entonces ahora el proceso de agregación internamente va a tener un subcomportamiento también aleatorio de alguna manera, y eso es lo que nos representa este gráfico de acá. Este es un Neyman Scott, que fíjese que hay agrupaciones no muy marcadas, pero sí se nota pues que en espacio y en tiempo se están agregando este tipo de patrones. Muy bien. Y también hay otros tipos de patrones que se llaman los patrones inhibitorios, que son patrones, por ejemplo, muy usuales. Un ejemplo clásico es una imagen en un artículo del profesor Peter Deagle de enfermos de esquizofrenia y personas sanas, los cerebros, cortes horizontales, donde se ubican las células cancerígenas que producen la esquizofrenia, y se ve claramente que tienen un patrón de comportamiento de inhibición o de rechazamiento, ¿de acuerdo? De que existe una distancia mínima entre dos puntos cualquiera a la que en este tipo de distribución espacial. Entonces hay una especie de repulsión, modelos de repulsión. Entonces, otro modelo que introdujimos en un paper con el profesor Dietrich Stoyan, donde vemos la estadística espacial de otra manera, como marcas, procesos marcados, en el que el tiempo puede ser una marca para el espacio y la norma del vector posición en el espacio puede ser una marca para el tiempo. Entonces tengo dos procesos, no tengo que asumir separabilidad, como lo hicimos anteriormente, y también se pueden expresar, se pueden encontrar resultados muy interesantes. Pero bueno, este se llama un modelo double cluster model, o sea, un modelo doblemente agregado, y resulta que este modelo se puede construir a través de un patrón espaciotemporal Poisson como padres, pero alrededor de cada punto una esfera o una elipse. Va a permitir, o sea, las agregaciones yo ya les voy a poder definir dos tipos de formas, una elipse o una esfera, y donde claramente fíjense en el video que se ve cómo, espero lo hayan visto, lo voy a repetir, se ve claramente cómo, un momento, hay una doble agregación. En espacio y en tiempo se ven las figuritas, no, este no es, este es el anterior, este es el siguiente, qué pena. Acá, este. Exacto, fíjate que la evolución en el tiempo de esta simulación muestra doble clúster, ¿cierto? Tanto agregación en el tiempo como en el espacio simultáneamente. Otro modelo muy utilizado en epidemiología es el que se llama el hotspot cluster, en el que en el espacio vamos a tener el mismo comportamiento de padres y círculos alrededor, pero ahora en el tiempo hay una uniformidad. Fíjense que estos son como cilindros, como si fueran creciendo como cilindros. Muy bien, entonces, dados esos modelos, yo quiero expresar si mi patrón espacial se está agregando, se está inhibiendo o es completamente aleatorio. Esa sería una primera pregunta para investigar. Resulta que las medidas de correlación espacial en los procesos puntuales se derivan, fíjese que sería de alguna manera el segundo momento estandarizado por por los primeros momentos en cada una de las componentes. Fíjese que chi1 y chi2 son puntos diferentes en el espacio-tiempo. Estoy considerando la propiedad de segundo orden estandarizada por las de primer orden en cada una de sus componentes. A esta de arriba se le llama la product density, y a esta función G se le llama la pair correlation, ¿de acuerdo? Y bajo un proceso completamente aleatorio, esta función tiene la propiedad de que es igual a 1. Entonces, aquí habría que asumir de alguna manera también separabilidad de segundo orden, como en el caso anterior. Y lo más interesante es que bajo anisotropía y bajo estacionariedad, estas funciones sus insumos ya no van a ser las coordenadas de los puntos, sino que va a ser la distancia entre ellos. Ya el insumo de estas funciones es las distancias, y yo puedo construir la pair correlation function pues de cualquier orden. Y esta función me va a hablar de la agregación. Entonces este sería un estimador no paramétrico de la pair correlation espacio-tiempo, donde está, miren entonces la estimación del estimador conjunto espacio-tiempo de la intensidad en cada una de las coordenadas I y J, y tengo entonces un kernel espacial donde es la distancia entre las localizaciones espaciales
regidas por una R. Este es mi radio o mi malla de distancias espaciales. Y el mismo caso lo tengo para el kernel temporal, ¿de acuerdo? Acá están entonces las distancias temporales y el T. Bueno, entonces están los anchos de banda epsilon para el espacio y el ancho de banda delta para el tiempo. Y fíjese que yo voy a hacer sumas. ¿Cómo es la geometría de los conteos de estas funciones? Entonces yo tengo mi patrón espacio-temporal y resulta que estos kernels lo que hacen es que me definen este cilindro de aquí, este anillo cilíndrico que tengo acá. Entonces, en el espacio, la localización estaría en el centro del círculo que forma este cilindro, y entonces tendría una distancia R, que sería el eje de distancias espaciales. Alrededor de esa distancia yo formo un cilindro que tiene ancho 2 epsilon en esta parte superior y 2 delta en esta parte inferior. Entonces yo sobre mi ventana espacio-temporal, ubicándome en cada punto, en cada I, y contando sobre todos los J diferentes de ese I, voy a hacer la comparación entre los U sub I y los U sub J, los B sub I y los B sub J, ¿cierto? Haciendo todo, sumando todas esas contribuciones y asignándoles un valor por este kernel, es que voy a construir una superficie de distancias espaciales y temporales. Muy bien, otra función muy importante que se puede definir a través de la pair correlation es la función K de Ripley, inhomogénea. Y tienen una relación integral que vista ya bajo estacionariedad, esta es una forma muy general, esta es una forma más cerrada, ¿cierto? De la misma definición. Y resulta que para un proceso Poisson completamente aleatorio, esa función espacio-temporal es 2pi r cuadrado t. Usualmente lo que se suele representar es la diferencia entre k y su valor teórico para el caso homogéneo. ¿De acuerdo? Entonces, también existe, obviamente, si tenían una relación integral, se puede, y cumplen las hipótesis pues, de continuidad y estas cosas, puede tener una relación diferencial en términos de derivadas parciales, obviamente, y este sería el estimador para esa función inhomogénea K. Bien, mire que acá reemplazaríamos los kernels, los anillos, por una función indicadora que lo que hace es que me define un cilindro directamente. Entonces esta yo sí la puedo ver como una función acumulada, porque a medida que yo haga crecer este R de aquí, el argumento de la función K, pues va a crecer mi cilindro, y al crecer mi cilindro voy a contar los puntos interiores que ya había contado más los nuevos que abarcaré en mi cilindro al crecer pues su radio. Perfecto, y estas entonces serían estimaciones hechas con el paquete STTP de la función K a la izquierda, que era una parábola 2πrt, es una superficie así parabólica, y el valor teórico es la superficie gris, y el valor estimado es el valor, la superficie azul. Y para la pair correlation en el lado derecho, entonces tengo la superficie constante 1, que es el caso teórico para el Poisson, y la superficie estimada inferior. Para la estimación de la intensidad, entonces los datos están en unidades de kilómetros, y nuestros anchos de banda para la product density fueron 4 kilómetros como radios espaciales, y 2 días, 3 días en el caso temporal. Entonces, acuérdese que siempre una superficie va a ser más difícil de interpretar, pero entonces, fíjese que esta es una función creciente, ¿de acuerdo? Y para distancias pequeñas, entonces es que estoy haciendo, si yo encuentro valores muy altos para distancias pequeñas, es porque en conteos muy cercanos, yo me paro en un punto, defino un radio muy pequeño y estoy encontrando muchos puntos, entonces eso sería señal de agregación, ¿de acuerdo? Mientras que si independientemente del radio yo voy a encontrar los mismos conteos, esto sería un sinónimo de aleatoriedad, ¿de acuerdo? Pero si para distancias muy pequeñas encuentro muy pocos puntos, y a medida que vaya aumentando mi radio en los conteos, voy encontrando más puntos, eso nos habla de un fenómeno de inhibición. Entonces resulta que la interpretación de estas superficies es clave para distancias pequeñas, ¿de acuerdo?
y porque para distancias grandes ya voy perdiendo entonces el grado de agregación espacial, y estos son descriptores de la correlación espacial, o en este caso espaciotemporal, de mi fenómeno. Pero resulta que estamos comparando superficies estimadas de un proceso claramente inhomogéneo, que es la distribución espaciotemporal de los datos de COVID-19 en Cali, con los valores teóricos para el caso Poisson. Entonces, lo que debemos hacer aquí es construir un test gráfico rápidamente, donde vamos a tener un valor T sub 0, que sería la estimación bajo los datos reales, y después, a partir de esos datos reales, yo puedo simular Poissones inhomogéneos, ¿de acuerdo? Yo puedo simular patrones Poissones inhomogéneos a partir de mis datos reales, n, supongamos, y evaluar el mismo estadístico, por ejemplo, la función G, la pair correlation o la K, y considerar el mínimo entre distancia, pares de distancias, a distancias en cada uno, y construir unas especies de envolventes o envelopes, ¿de acuerdo? Que me van a determinar una región de confianza para un caso completa, para un caso aleatorio, inhomogéneo, y si mi superficie estimada queda dentro de esa banda de confianza, pues la hipótesis de aleatoriedad no la puedo rechazar, pero si se sale de esas bandas de confianza, entonces sí. Entonces, se puede entonces implementar a través del método Monte Carlo. Estas serían las superficies grises, serían las superficies construidas a partir de 39 simulaciones de un proceso inhomogéneo simulado a partir de los datos originales de la distribución espaciotemporal de COVID en Cali. Y la estimación azul sería entonces la estimación de los datos reales. Fíjese que por ejemplo, en la pair correlation, para distancias muy pequeñas, la superficie azul está muy por encima, o sea, lo que nos indica que el patrón exhibe clúster, agregación, ¿de acuerdo? Según los conteos, y agregación, y rechazamos obviamente pues la hipótesis de inhibición. Y podemos de alguna manera visualmente establecer unas distancias, por ejemplo espacialmente, entre 1 y 2 kilómetros, es donde aparecen más agregación. Entonces alrededor de casos positivos, alrededor 2 kilómetros alrededor, es donde van a aparecer casos, probablemente muchos más casos positivos, o hay una correlación espacial muy fuerte, una dependencia espaciotemporal muy fuerte a 2 kilómetros alrededor de los casos positivos. Entonces esto podría ser, por ejemplo, de alguna manera sugerencias, podríamos construir sugerencias de aquí para diseñar cercos epidemiológicos. La función K, de que es una función creciente, fíjese que para distancias pequeñas, a 1 kilómetro más o menos, se comporta o está dentro de las distancias espaciales, de las bandas de confianza espaciales, pero ya de 1 kilómetro en adelante, 2, y de 10 días en adelante, se sale de las bandas de confianza, mostrando ahí, ese es el punto máximo de agregación. Y nos podría determinar cuál es el radio o el rango de interacción o de agregación del patrón espacio-temporal. Muy bien, entonces esta, como les digo, fue una primera descripción que se utilizó y se construyó estas propuestas, y de las cuales entonces ahora estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Freiburg en Alemania, donde estamos haciendo un modelo espacio-temporal marcado, que es un artículo que ya vamos a someter, donde utilizamos bases de datos del departamento de la ciudad de Bucaramanga. La Secretaría de Salud de Santander nos proporcionó este tipo de información y pudimos hacer este estudio muy interesante. Ahora, centrados con la base de datos de Cali, estamos cooperando con la Universidad King Abdullah de Arabia Saudita, y donde estamos haciendo modelos espaciotemporales muy sofisticados, con información bayesiana, pero para datos en área epidemiológicos. También estamos cooperando estoy cooperando con la Universidad de Los Ángeles en California, con un grupo que hace Machine Learning, que es una de las nuevas técnicas estadísticas, y en las que queremos mirar el spread o la propagación del modelo a través del tiempo. Entonces, crear un mapa de intensidad que nos muestre la evolución de la propagación en espacio y en tiempo, de alguna manera, de esta enfermedad, cómo fue ocurriendo. Tenemos la intención entonces de construir modelos
mucho más sofisticados que nos dejen ir un poco más a la inferencia, hacer predicción en patrones puntuales. El concepto de predicción todavía está muy crudo, todavía no hay técnicas. Acuérdense que no conocemos la distribución espaciotemporal, no tenemos una forma cerrada, entonces muchas veces hacemos acercamientos a través de Bootstrap, de procedimientos MCMC, por ejemplo, o ahora los procesos bayesianos también nos ayudan mucho. Queremos entonces a partir de estos proyectos que estamos investigando, entonces generar mapas de prevalencia, por ejemplo, con la Universidad de Arabia Saudita, aquí en Abdullah, la idea es proponer un sistema de vigilancia epidemiológico basado en este tipo de modelos que ayude a la toma de decisiones en políticas públicas para enfermedades respecto a este tipo de contingencias como la de virus contagiosos y en particular pues la de el COVID-19 y construir mapas de riesgos relativos, y la idea sería también seguir intentando aplicar este tipo de metodologías a otras ciudades o a otros países. Fíjese que hablar de procesos puntuales nos exige tener el dato de una manera muy desagregada, pero lo hemos podido conseguir con algunas secretarías de salud. Desafortunadamente en Medellín y desde el Grupo de Estadística Espacial intentamos hacer un primer acercamiento a los principios de la pandemia, pero no tuvimos información. Sin embargo, sería muy interesante poder seguir analizando el comportamiento. Ya se han visto, pues, de alguna manera, hemos hecho análisis considerando los picos o la combinación de ellos. Ahora nosotros, Medellín, estamos en una tercera ola y vamos a ver en el modelo en el tiempo qué pudiéramos hacer para poder hacer mapas de prevalencia o de riesgo relativo. Y bueno, nada, agradecerles entonces por haberme escuchado. Ya saben que esto es un trabajo en desarrollo. Ya tenemos los primeros 3 artículos aquí a punto de salir, donde entregamos nuevas metodologías en unos y en otros aplicamos ya metodologías existentes, sino que hacemos una descripción de la información y se hacen pues recomendaciones a las autoridades pertinentes para poder entonces tomar, abordar algún plan, alguna estrategia al respecto. Bueno, nada, hasta aquí entonces. Me hubiera gustado tener mucho más tiempo para poder mostrarle al resto de las contribuciones, pero igual se necesita una pequeña formación y seguir, para poder seguir entendiendo los modelos, pero en eso estamos trabajando acá en la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por toda esta información súper completa. Profe, vamos a pasar entonces ahora a un espacio de preguntas. Invitamos a todas las personas que nos están acompañando, tanto por la transmisión en Facebook como las personas que están aquí en Zoom, las preguntas que quieran realizar sobre este tema, los modelos que el profesor presentó. Entonces, pueden realizar sus preguntas en el chat de Facebook y en el chat de Zoom y se las estaremos transmitiendo al profesor. Tenemos ya una pregunta y es ¿por qué un modelo en Cali? De pronto tenemos algún modelo aquí en Medellín o se planea realizar. No, como les dije, fue la Secretaría de Salud de Cali a través de uno de mis estudiantes doctorales quien nos permitió acceder a la información, y obviamente todo este tratado de los datos de Cali se está haciendo con la mayor, garantizando pues las políticas de privacidad de la información establecidas pues por el Estado. Y fueron ellos los que nos abrieron la puerta. Después Bucaramanga también nos abrió la puerta y nos ofreció información, pero en Medellín hicimos un pequeño sondeo y por políticas de privacidad de los datos, pues no fue posible acceder a los datos, pero obviamente pues me hubiera gustado mucho poder haber construido un análisis de esta manera para la ciudad de Medellín. Gracias, profesor. Entonces les recordamos a todos, podemos realizar las preguntas en ambos chats o si alguna persona que esté aquí en Zoom quiere realizar una pregunta en sus propias palabras, puede levantar la mano y le activamos el micrófono. Entonces,
Esperamos un momentico mientras miramos si llegan preguntas. Si quiere, profe, puede darnos sus palabras finales, sus apreciaciones finales, mientras va Eh, realizando algunas de las ok, preguntas. no, nada, que invitados pues a contribuir, no solamente pues en información respecto al COVID, sino cualquier tipo de información georreferenciada puede ser analizada de manera espacial y espaciotemporal, y desde el Grupo de Estadística Espacial de la Universidad Nacional estamos abiertos a la cooperación. De pronto alguno en su área de investigación le ve que este tipo de técnicas se le acomodan muy bien, o no necesariamente la de procesos puntuales, que fue la que les enseñé hoy. También ahí trabajamos en geoestadística, en modelos de datos en áreas, y resulta que la estadística espacial sigue evolucionando. En este momento hay muchos otros tipos de datos, como son trayectorias, datos de trayectorias, que hay muchos investigadores que los utilizan para modelar huracanes en la esfera, o el desplazamiento de especies en su hábitat natural. En términos de, por ejemplo, de datos de redes, como vimos el caso de los accidentes de tránsito, este tipo de metodología se aplica muy bien, por ejemplo, a modelos de atropellamiento de faunas silvestre, que ahora está tan fuerte, impulsando tanto este tipo de investigaciones. Pues ver este tipo de accidentes de fauna, atropellamiento de fauna, o accidentes automovilísticos por atropellamiento de fauna silvestre, sería digamos, una aplicación muy interesante para los procesos puntuales. Gracias, profe. Tenemos una pregunta del profesor Oscar Arnache. Ujú. Primero, obviamente, agradece la charla y dice, ¿este tipo de análisis también puede aplicarse en el estudio de materiales o en ciencias de materiales? ¿Tienes alguna de pronto alguna referencia? Sí, claro, precisamente a lo que me refería con los procesos puntuales marcados. Ahora imagínate que puedes estar, vamos a trabajar en el espacio tridimensional, X, Y, Z, ya no en espacio-tiempo, y a cada coordenada X, Y, Z le vamos a asociar un radio, y ese radio puede ser, por ejemplo, el radio de una burbuja. Entonces existen muchos trabajos de aplicabilidad donde por ejemplo, hace poco uno de mis coautores, Jonathan, publicó un artículo en el que se consideraba un experimento, una combinación de ciertos químicos para un proceso de estos metalúrgicos, en los que se producían unas burbujas, y la distribución espacial de estas burbujas se podía asumir como una toma de decisión en un proceso de estos metalúrgicos. Entonces, y también en minería, explicando la distribución de fenómenos en rocas. He visto aplicaciones de este tipo de técnicas. Uh-huh. Profesor, tenemos entonces más preguntas. Pues obviamente nos vuelven a agradecer por la charla, que es un tema muy útil para muchísimas áreas. Y dice, perdón, quisiera saber si utilizan otras covariables, además de espacio y tiempo, en sus modelos. Por ejemplo, en el caso del COVID. En realidad, ese es uno de los proyectos que tenemos en ejecución. Resulta que lo que les comentaba, pueden ser covariables, podemos utilizar covariables como distancias a lugares donde hay más probabilidad de que haya concentración de personas. Entonces esa sería una covariable importante que de alguna manera aportaría al modelo de la distribución espacial de los casos de COVID. Entonces estamos trabajando en asociar variables como distancia en Cali, distancias a estaciones del MIO, que es el servicio de transporte público, distancias a supermercados, que es donde se presentan aglomeraciones, distancias a centros comerciales, que es donde más se presentan aglomeraciones y donde más fácilmente se puede contraer el COVID. Acuérdense que la georreferenciación de nuestros datos es la dirección del paciente que da como positivo, y a partir de esa dirección entonces estamos construyendo información a diferentes lugares donde puede ser más fácil contagiarse, a partir pues, de opiniones de epidemiólogos de la ciudad. Ellos nos recomiendan, no, entonces considere plazas de mercado,
lo que les comento. Entonces, eso es el proyecto de incluir más información, entonces ya poder construir un modelo donde el espacio y el tiempo, y donde en el espacio podamos meter un modelo GAN, modelo lineal generalizado, donde el insumo de ese GAN sean distancias a lugares importantes que pueden producirse, pueden generar contagios, y entonces ya tenemos una parte mecanística que se modela en el espacio y en el tiempo, y después necesitamos una parte estocástica, ¿de acuerdo? Que es la donde vienen ya los modelos de Cox, y es un proceso, digamos, muy interesante, pero también un reto muy grande para construir este tipo de modelos. En este tipo de teorías no es tan directa la inclusión de covariables en los modelos, pero estamos trabajando en eso y esperamos tener buenos resultados, porque este sí que sería una base muy interesante para un proceso o para un software que ayude a vigilancia, a hacer control, a hacer predicción de los lugares en donde puede haber un alto riesgo de contagio. Gracias, profesor. Otra pregunta es, ¿cómo manejan incertidumbre en las georreferencias o se asume que son exactas? Exacto, no, resulta, sí, es un problema siempre en todos los modelos espaciales, pero esto ya es un problema del que se encargan los expertos en sistemas de información geográfica. La Secretaría de Cali tiene un grupo de trabajo donde están tomando entonces todos los datos del paciente. Nosotros incluso tenemos covariables como comorbilidades, edad, sexo, tenemos una base muy grande de datos, y donde también está la dirección, y esta dirección se hace una conversión, una georreferenciación a longitud y latitud, de acuerdo, de estas casas, y obviamente en la conversión de esto hay una incertidumbre, pero igual acuérdense que estamos haciendo una simplificación de la realidad de un modelo. Esto tiene que tener algún tipo de variación, una fuente de variación de error muy pequeña, lo de la referenciación, pero en general las predicciones son muy exactas, y ya los software de información geográfica están muy avanzados, muy bien estructurados, y la georreferenciación de una dirección a longitud, latitud es muy precisa en realidad. Muchas gracias, profesor. Vamos llegando al final de este espacio. Si de pronto alguien más tiene alguna pregunta antes de finalizar, esperamos entonces de pronto un momentico si surge alguna otra pregunta. Perfecto. Antes de finalizar el espacio. No, vemos que no tenemos más preguntas en Facebook o en Zoom. Sí tenemos muchos agradecimientos, profe, entonces sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio, por contarnos y traernos toda esta información sobre el tema. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, si quiere, puede dar las palabras finales de despedida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben, soy siempre muy orgulloso de haberme formado en la Universidad de Antioquia y en el Instituto de Matemáticas. Un saludo muy fuerte, y espero que nos volvamos a ver pronto físicamente en la universidad. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio de Lunes de Ciencia. Los esperamos ya dentro de unos días, que es el próximo Lunes de Ciencia. Les estaremos avisando y enviando la invitación al próximo espacio. Profesor, muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Que estén muy bien.